Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Vimos entonces que son importantes estas tablas que da el libro Transferencia de Calor de Donald Kerr, ¿no es cierto?, para el diseño. Entonces, de esta forma se puede hallar el número de tubos. Si yo tengo un intercambiador, como dije, el diámetro interno de la coraza, este diámetro del tubo externo que contiene estos tubos es 39 pulgadas, los tubos son de 3 cuerdas y tiene 2 pasos por los tubos. El número de tubos es igual a 1176 tubos, ¿cierto? Entonces, puede pasar fácilmente del millar de tubos. Entonces, esta es la ventaja, ¿no? De que se tiene un área de transferencia de calor bastante grande. Aquí solamente presenté para un arreglo triangular, pero también existen para, en la misma tabla 9, tengo para arreglo cuadrado de tubo. ¿Está bien? Perfecto. Bien. En arreglo cuadrado está en la página 946. En cambio, en la 947, página 947, está arreglo triangular del libro Procesos de Transferencia de Calor de Donald Kerr. Bien, continuamos entonces. Ya tengo el número de tubos, ya tengo la longitud del intercambiador de calor, número de tubos, tengo la longitud, ¿no es cierto? Continúo. Vamos entonces. Vamos adelante. Tengo el intercambiador de calor. Vamos a empezar nuestro diseño térmico de este intercambiador de calor para el fluido caliente que fluye por el interior de los tubos. A este fluido por el interior de los tubos lo vamos a llamar lado de los tubos. En nuestro caso particular, el fluido caliente fluye por el interior de los tubos. Es nuestro caso particular. Esto no quiere decir que siempre el fluido caliente fluye por el interior de los tubos. No, puede también estar el fluido frío, pero en nuestro caso particular es el fluido caliente que fluye por el interior de los tubos. A esto lo vamos a llamar lado de los tubos. Tiene una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Si no tengo esas temperaturas, las puedo hallar combinando estas dos ecuaciones. Ya las combino y puedo hallar, por decir, tengo T2, T1 minúscula, T1 mayúscula, no tengo T2. Combino estas dos y despejo la temperatura de salida del fluido caliente. ¿Está bien? Perfecto, eso se puede hallar. No, eso no hay problema. Lo primero es determinar la temperatura media del fluido en los tubos para hallar las propiedades físicas del fluido por el interior de los tubos a la temperatura media. ¿Está bien? Luego debo hallar el área de flujo. El área de flujo para flujo másico. El área para flujo másico. Normalmente nos dan el flujo másico, por decir 100 kilogramos por segundo, ¿no? Y requiero para este flujo másico, requiero el área para hallar la velocidad másica. Flujo másico sobre el área para flujo másico es velocidad másica. Entonces debo hallar el área de todos estos tubos. Pero aquí es igual. Es igual al área total de los tubos dividido entre 2. ¿Y 2 qué es? Es el número de pasos. Un paso y otro paso en los tubos. Entonces, el área total dividido entre 2. Ese es el área para el flujo másico. ¿Está bien? Vamos entonces. Y justamente tengo aquí área para el flujo másico. Tengo el número de tubos, que lo determinamos en la tabla 9, ¿cierto? Pi cuartos, diámetro interno de los tubos al cuadrado. ¿Bien? Esto es el área de todo, el total, el área de flujo másico del total. Pero como tiene dos pasos,
El área en realidad para el flujo es la mitad solamente. La otra mitad está en la parte inferior. Entonces, divido entre el número de pasos de tubo. En nuestro caso sería 2. Y si tuviera 4, entre 4 es el número de pasos de tubo. ¿Está bien? Y tengo el área para el flujo máximo. Para el fluido en el lado de los tubos. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo el flujo másico, divido entre esta área para el flujo másico y tengo la velocidad máxima. ¿Está bien? En intercambiadores de calor es recomendable trabajar con la velocidad máxima. También se puede trabajar con la velocidad lineal, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos la bibliografía lleva velocidad máxima. Bien, vamos entonces. La temperatura media. Para hallar la densidad, la viscosidad, el peso específico, calor específico, conductividad térmica, número de Prandtl del fluido por el interior de los tubos. Del fluido por el interior de los tubos. O si quieren, del fluido azul por el interior de los tubos. Estas son las propiedades de ese fluido. Esto lo puedo obtener en tablas. Y para esto debo tener una buena tabla. ¿Está bien? Recomiendo fotocopiar las tablas del Jankoplis. ¿Está bien? Y del Yunus-Senkel. Ahí tienen las propiedades. Ya, entonces ya tienen las propiedades. Y si tengo aquí una temperatura de 65 y en la tabla está 70 y 80, no hay 75, interpolo. Debo interpolar. Por lo menos una interpolación lineal para hallar a esa temperatura estas propiedades. ¿Está bien? O sea, no es excusa. No hay en la tabla. Ah, no, interpole. Seguro que tiene a una temperatura menor y a una temperatura mayor a esta temperatura media. Entonces interpole para esta temperatura media. Bien. El flujo másico, aquí en nuestro caso, es el fluido caliente, el que fluye por el tubo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros vamos a emplear M mayúscula para el flujo másico del fluido caliente. Es igual a la velocidad lineal del fluido en los tubos por la densidad y por el área de flujo. Aquí debo tener cuidado. Cuando digo área de flujo me refiero a esta área. Porque muchos estudiantes confunden esta área con el área para el flujo de calor. Y no es así. Esta es área de flujo. Por eso es flujo másico. Va relacionado con el flujo másico. Bien. Pero la velocidad por la densidad es velocidad másica. Velocidad másica. Entonces, de esta relación puedo despejar la velocidad másica en los tubos. T quiere decir tubos. En los tubos. La velocidad másica en los tubos es igual al flujo másico sobre el área de flujo. Para eso es importante esta área de flujo. Para hallar la velocidad másica, que es el flujo másico, por decir kilogramos por hora, sobre el área metro cuadrado. Entonces el flujo másico, la velocidad másica más bien, estará en kilogramos sobre metro cuadrado hora. En cambio, el flujo másico es kilogramos por hora. Pero si divido entre el área, tengo kilogramos sobre hora y metro cuadrado. Muy bien, el número de Reynolds en el tubo se puede hallar de esta relación que nosotros vimos en unitarias 1, ¿cierto? Viscosidad, densidad a la temperatura media. Pero en intercambiadores de calor, la mayoría de los textos trabajan con velocidad másica, que es lo mismo, porque la velocidad másica es velocidad lineal por densidad. Velocidad lineal por densidad, velocidad másica. Por el diámetro interno sobre la viscosidad. ¿Bien? Entonces tengo el número de Reynolds. Determino el número de Reynolds
para el fluido en el interior de los tubos. ¿Está bien? Listo, ya está. Luego, con el número de Reynolds voy a determinar el número de Nusselt. Si el Reynolds es menor a 2100, el número de Nusselt para flujo laminar, porque es flujo laminar, se determina mediante esta ecuación. Reynolds, Fran, diámetro interno, longitud, viscosidad a la temperatura media y viscosidad del fluido en los tubos a la temperatura de pared. ¿Bien? Entonces, esto es para flujo laminar, cuando el número de Reynolds es menor a 2100. Pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento, o sea, número de Reynolds mayor a 4000. Entonces, para flujo turbulento, debo hallar inicialmente el factor de fricción, ¿no es cierto?, mediante la ecuación de Colebrook para flujo turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. ¿Está bien? Reemplazo rugosidad y la rugosidad del tubo. Aquí ya no es 4.6, ya no, 4.6 por 10 a la menos 5 es para acero comercial. Los tubos no son de acero comercial, a no ser que indique explícitamente que son de acero comercial. Pero si no son, pueden ser tuberías de cobre. Aquí entonces es la rugosidad absoluta de una tubería de cobre. Esto lo hallo en tablas de Robert Mott, mecánica de fluidos. Diámetro interno, el número de Reynolds. Entonces la única incógnita es el factor de fricción. Despejo de la ecuación de Colebrook el factor de fricción para flujo turbulento. Luego reemplazo en esta ecuación del número de Nusselt para flujo turbulento. Factor de fricción sobre 8 Reynolds menos 1000 por el número de Prandtl. 1 más 12.7, factor de fricción, sobre 8 a la 0,5. Prandtl a la 2/3 menos 1. Determino el número de Nusselt para flujo turbulento. Es más común el flujo turbulento. Bien, si yo tengo el número de Nusselt, ¿a qué es igual el número de Nusselt? Coeficiente de transferencia de calor por convección por el diámetro interno de los tubos sobre la conductividad térmica del fluido en los tubos. De esta relación despejo el coeficiente de convección para el fluido en el interior de los tubos. Estoy hallando el coeficiente de convección aquí adentro para el fluido azul, interior de los HI. Eso estoy hallando aquí. ¿Está bien? Como ya tengo el número de Nusselt, ya sea por esta ecuación para flujo turbulento o esta ecuación para flujo laminar, tengo ya el Nusselt. La conductividad térmica lo hallé a la temperatura media del fluido. Entonces tengo la conductividad térmica. El diámetro interno también lo hallé en tablas. Entonces tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido en el interior de los tubos. Pero nosotros utilizamos un coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en los tubos, del intercambiador de calor de corazas y tubos, referida a la superficie lateral externa de los tubos. Y esto aquí es igual. Es el coeficiente interno multiplicado por el diámetro interno del tubo sobre el diámetro externo del tubo. Entonces, es esto, coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en los tubos, referida a la superficie lateral externa del tubo. Esto es lo que debo hallar. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, ya tengo el coeficiente de convección para el fluido en el interior de los tubos. Estos coeficientes, aquí, para el fluido azul, si ustedes quieren, dentro de los tubos. Pero existe otro fluido en el lado de la coraza. Aquí el fluido amarillo, que está fuera de los tubos. O sea, el fluido aquí, este fluido que está con una línea negra. Entonces, debo hallar también el coeficiente de convección para coraza. Veamos cómo.
Bien, para el lado de la coraza. Entonces, ahora vamos al fluido en la parte externa del intercambiador de calor. En la parte externa, en este caso particular, está el fluido frío, ¿no es cierto? Entonces, debo hallar la temperatura media del fluido frío en el lado de la coraza. Entonces, a este fluido lo voy a llamar fluido lado de la coraza. ¿Está bien? Lado de la coraza. Entonces, debo hallar la temperatura media para el fluido en el lado de la coraza. La densidad, viscosidad, peso específico, calor específico, conductividad térmica y número de Planck para el fluido en el lado de la coraza. ¿Sí? Perfecto. Luego, aquí tengo en el lado de la coraza el flujo del fluido en el lado de la coraza. Este es el fluido frío en el lado de la coraza. Estoy trabajando ya en la parte externa de los tubos. Aquí tengo el lado de la 5 por 7, ¿no es cierto? El espaciado de tubos, que es la distancia entre la parte central y la parte central de dos tubos adyacentes, P sub T. Y el espacio libre que queda entre tubo y tubo, C' claro o ligadura. Y la longitud de los tubos, L, ¿cierto? Entonces, voy a trabajar para el fluido que está en la parte externa. Esto nosotros ya lo vimos, ¿no es cierto? Me da el número de tubos, me da el diámetro interno de la coraza, el diámetro de los tubos. Esto es para un arreglo triangular, el espaciado de tubos P sub T. Aquí no dice P sub T en la tabla, pero arreglo triangular de 1 pulgada, esto es P sub T, de 1 pulgada. El PT, el espaciado de tubos es 1 pulgada. Mire, ¿y cómo puedo hallar C'? Aquí no me dan C', el claro o ligadura. ¿Cómo hallo? Si yo tengo aquí P sub T menos C', ¿qué tengo? Tengo, a ver, más bien, aquí tengo el radio, la mitad, ¿no es cierto? La mitad del tubo. Y aquí la otra mitad. Radio más radio es diámetro. En otras palabras, esta distancia entre este punto y este punto es el radio, entre este punto y este punto es el radio, ¿no es cierto?, del tubo. Pero 2 veces el radio es el diámetro. Sí. Entonces, a este espaciado de tubos, P sub T, puedo restar menos el diámetro externo del tubo. Y tengo C', claro o ligadura. Entonces, el claro o ligadura se halla restando al espaciado de tubos el diámetro externo del tubo. Una vez, P sub T menos diámetro externo, tengo C'. Bien, aquí tengo para un arreglo triangular tubos de 3/4 con un espaciado de 1 pulgada. Estos son los más comunes. Aquí tengo el diámetro interno de coraza. Es justamente este diámetro de la coraza. Y tengo el espaciado de deflectores. El espaciado de deflectores B varía entre 1/5 del diámetro interno de coraza hasta un diámetro interno de coraza. O sea, este espaciado varía entre 1/5 de este diámetro hasta un diámetro de coraza. Si tengo un quinto interno de la coraza, menos, porque el espaciado será mayor. Tiene que ver esto para el diseño del intercambiador de calor en el lado de aluminio, de acero inoxidable o de cobre, como en este caso. Y estamos trabajando con deflectores segmentados al 25%. Y estamos trabajando para el fluido que está en la parte externa, en el lado de la coraza. Bien,
Para hallar las características de los tubos, tengo esta tabla. Dice, es la tabla número 10. Tabla 10, aquí en la parte inferior está la fuente. Tabla 10, página 948. Esta es la tabla para hallar las dimensiones de este tubo. Diámetro interno, diámetro externo, espesor de pared, área de flujo. Esta es la tabla número 10 del Donald Kerr, porque son tuberías, dice, para intercambiadores de calor de coraza y tubos en condensadores e intercambiadores de calor. Entonces, aquí tengo, esto es parte de la tabla. La tabla es mucho más larga. Esto por fines didácticos, solamente una parte. Aquí tengo tuberías de tubos de media pulgada. Y este es el calibre, ¿ya? Este es el espesor de pared. A mayor calibre, menor espesor de pared. Eso están pulgadas también. ¿Ya? Esto es el espesor de pared. Muchas veces indican tubos de media pulgada. Estos tubos son de media pulgada. Calibre 20 BWG. Entonces el espesor de pared es 0.035 pulgadas. Este es el diámetro interno que tiene que ver con el calibre o con el espesor de la pared. Diámetro interno en pulgadas. Diámetro interno en pulgadas. Esto es el área de flujo. Esto es el área para el flujo máximo de un tubo. Por eso dice por tubo en pulgadas al cuadrado. Esto lo puedo hallar pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. En pulgadas al cuadrado. Esto es área para el flujo máximo. Aquí tengo la superficie. O sea, el área. Para una longitud de un pie. Si el tubo tiene esto, tiene una longitud de un pie. Si el tubo tiene una longitud de un pie y los tubos son de media pulgada, ¿no? Entonces, digo, media pulgada los tubos. La longitud es un pie. ¿Cuál es la superficie lateral externa de ese tubo? Un pie. ¿Cuál es la superficie lateral externa? 0.1309 pies cuadrados. Esa es la superficie lateral externa del tubo. Luego dice superficie lateral interna. Entonces refiere a la superficie lateral interna, pero lateral interna del tubo para una longitud de un pie. Por eso dice por pie, en pies cuadrados. Bueno, este es el peso del tubo, ¿no es cierto? Entonces, de esta tabla debo hallar las características de los tubos. ¿Está bien? De los tubos. Para la coraza se halla de la tabla número 11 del mismo libro. Está la tabla 11. En cambio, la tabla 10 es para los tubos. ¿Está bien? Perfecto. Ya eso está claro. Aquí tengo la misma explicación, ¿no? Para tubos de 3/4. Bien. Seguimos en el lado de la coraza. Para el lado de la coraza es necesario hallar el flujo máximo. ¿Y a qué es igual el flujo máximo? En el lado de la coraza. Es igual al diámetro interno de la coraza, por el claro o ligadura de tubos, este espacio vacío, que dijimos que podemos hallarlo espaciado de tubos menos el diámetro externo de tubos. C'. El espaciado de deflectores, este espaciado B de deflectores, y sobre el espaciado de tubos, P sub T. Bien, P sub T. Entonces tengo el área para el flujo másico en la coraza. ¿Está bien? Aquí aclaro, diámetro interno de coraza, espaciado, bueno, todo lo que explicamos, ¿cierto? El arreglo de tubos puede ser triangular o cuadrado.
La ecuación es la misma para ambos arreglos. Bien, el área de flujo en el lado de la coraza. Bien, en el lado de la coraza tengo el fluido frío. ¿No? Ahí está, en el lado de la coraza está el fluido frío. Ahí está, con T minúscula. Está el fluido frío en el lado de la coraza. Entonces, tengo el flujo másico en el lado de la coraza, M minúscula. El flujo másico es velocidad lineal del fluido en la coraza, densidad por el área para el flujo másico en el lado de la coraza, A sub S. Pero la velocidad lineal por la densidad es velocidad másica en la coraza. Este producto, velocidad másica. Entonces, de esta ecuación puedo despejar la velocidad másica, que es el flujo másico en la coraza sobre el área para el flujo másico en la coraza. ¿Sí? Tengo la velocidad másica del fluido en la coraza, kilogramos sobre metro cuadrado hora. ¿Sí? Bien, con esta velocidad másica y las propiedades del fluido, que es la viscosidad, determino el número de Reynolds, pero como en la coraza no es un tubo, es más bien un espacio, ¿no es cierto? Estos espacios en amarillo no es un tubo. El número de Reynolds debo hallar con el diámetro equivalente. Dijimos, para conductos no circulares se halla el diámetro equivalente. El diámetro equivalente es 4 veces el radio hidráulico. Debo hallar el radio hidráulico inicialmente, multiplicar por 4 y luego este es el diámetro equivalente. Aquí ya tengo el resumen. El diámetro equivalente para arreglo cuadrado es 4 veces el espaciado de tubos al cuadrado menos pi diámetro externo del tubo al cuadrado sobre pi diámetro externo. Este es el diámetro equivalente para un arreglo cuadrado de tubos. El diámetro equivalente para un arreglo triangular de tubos es 3.44 espaciado de tubos al cuadrado menos pi diámetro externo del tubo al cuadrado sobre pi diámetro externo, donde D sub 0 es el diámetro externo de los tubos, que se lo puede hallar en la tabla 10 del Donald Kearney. De esta forma, o sea, el número de Reynolds, para hallar el número de Reynolds, requiero la siguiente información. ¿Cuál es el arreglo? Si es arreglo triangular, este es el diámetro equivalente. Si es arreglo cuadrado, este. Entonces, de acuerdo al tipo de arreglo, se emplazo aquí el diámetro equivalente. ¿Está bien? Ya tengo el diámetro equivalente. Sin embargo, en la página 943 del libro Transferencia de Calor de Donald Kearney, existe esta tabla, diámetros equivalentes para intercambiadores de calor de coraza y tubo. Tengo aquí diámetro externo de los tubos, arreglo cuadrado, arreglo triangular, espaciado de tubo y el diámetro equivalente en pulgadas. Si yo tengo una tubo de 3/4 en arreglo cuadrado y el espaciado es 1 pulgada, el diámetro equivalente para arreglo cuadrado para estos tubos espaciados 1 pulgada es 0,95 pulgadas para arreglo cuadrado. Si tengo un arreglo triangular, los mismos tubos, 3/4, espaciado de tubos, 1 pulgada, lo mismo, pero el arreglo es triangular, el diámetro equivalente es 0,73 pulgadas para arreglo triangular. Esto me puede ayudar, ¿no es cierto?, al momento de hallar el número de Reynolds. Este diámetro ya lo tengo. Lo único que debo realizar es cambiar pulgadas a metros, seguramente. ¿Está bien? Bien, esta tablita también es importante. Y si no tengo la tabla, reemplazo entonces en cualquiera de estas ecuaciones, dependiendo si el arreglo es triangular o el arreglo es cuadrado. Igual va a hallar el diámetro equivalente.
Bien, para el coeficiente de convección en el lado de la coraza se tiene una sola ecuación, porque la mayoría de las investigaciones coinciden en que en el lado de la coraza el flujo es turbulento debido a la presencia de los deflectores. Entonces, se presenta turbulencia en el lado de la coraza. Entonces, existe una sola ecuación para determinar. Aquí ya no hay en el lado de la coraza diferencia si el flujo es laminar o turbulento, ya no. Es una sola, es esta ecuación. Entonces, Reynolds a la 0,55 multiplicado por una constante Prandtl a la 1/3, viscosidad a la temperatura media y la viscosidad a la temperatura de pared elevado a la 0,14. Si la viscosidad es agua, esto es aproximadamente igual a 1. Si la viscosidad es menor a la del agua, esto es 1. Entonces, muchas veces para el agua, para fluidos menos viscosos que el agua, esto se toma igual a 1. ¿Cuánto es la viscosidad del agua? Un centipoise, ¿no? 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Si es menor a ese valor, esto es 1. ¿Está bien? Para el agua también se asume igual a 1. Bien, de esta ecuación determino el número de Nurset en el lado de la coraza. ¿Está bien? Tengo el número de Nurset en el lado de la coraza. Pero ¿a qué es igual el número de Nurset en el lado de la coraza? Es igual al coeficiente de convección en el lado de la coraza. Ahora me refiero aquí en el fluido amarillo. Aquí H0, coeficiente de convección en el lado de la coraza. Anteriormente allí para el fluido azul, ahora para el fluido amarillo. Entonces es igual al coeficiente de convección para el fluido que está en la parte externa de los tubos por el diámetro equivalente. Aquí es importante nuevamente qué tipo de arreglo es, ¿no es cierto? El diámetro equivalente sobre la conductividad térmica del fluido en la parte externa de los tubos. Tengo el NURS. De esta ecuación despejo el coeficiente de convección para el lado de la coraza. El número de NURS lo tengo aquí, la conductividad térmica, el diámetro equivalente. Coeficiente de transferencia de calor por convección, lado de la coraza. De esta forma se determina. Ya tengo los dos coeficientes de convección, lado de los tubos y lado de la coraza. Puedo hallar el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Y luego reemplazo este coeficiente global de transferencia de calor teórico en esta ecuación para determinar el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. Pero para esto debo sumar las resistencias por incrustación sobre la superficie lateral interna de los tubos más la incrustación sobre la superficie lateral externa de los tubos. ¿Está bien? Estas resistencias los puedo hallar en tablas, ¿cierto? Puedo tener en la parte externa de los tubos agua caliente. Entonces, RD, en la parte externa, RD 0 es 0.2, agua caliente, mayor a 50 grados, ¿cierto? En el interior de los tubos, en nuestro caso, en el interior de los tubos es el agua caliente, por el fluido caliente. Entonces, en nuestro caso, en el interior de los tubos es agua caliente, 0.2. O sea, interior de los tubos, 0.2. En la parte externa está el fluido frío, menor a 50, agua fría, 0.1 en la parte externa, 0.1. Entonces, esto lo hallo en tablas. La tabla número 12 tiene factores de incrustación mucho más complejos. ¿Está bien? Solamente que en la tabla número 12 del Donald Kerr está en unidades del sistema inglés. Ya no está como esto, metro cuadrado, grado centígrado, kilowatt. Ahí está pie cuadrado, grado Fahrenheit sobre BTU. En la tabla número 12 del Donald Kerr, proceso de transferencia de calor. Entonces, de esa forma se hallan las resistencias por incrustación. Ya tengo el coeficiente, ¿no es cierto? Este coeficiente teórico, despejo el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Está bien? Ya tengo el coeficiente global, ¿no es cierto? Puedo de esta ecuación ahora despejar el área. Ya tengo el coeficiente global,
tengo la diferencia de temperaturas, el flujo de calor que lo puedo hallar mediante una de estas dos relaciones, tengo el área. Tengo el número de tubos, tengo la longitud, no tengo la longitud, quiero hallar la longitud. Entonces despejo y tengo la longitud del intercambiador de calor, que es igual al área que lo hallé aquí, sobre el número de tubos, pi, diámetro externo de los tubos. De esta forma se halla la longitud del intercambiador de calor. ¿Está bien? Esto es el diseño. Pero aún nos falta completar el diseño. Esto lo vamos a realizar la próxima clase. La clase anterior dimos una tarea. Espero que para el día jueves esa tarea ya está resuelta. Es un problema de transferencia de calor por conducción, ¿no es cierto?, en una chimenea, está en el Allen Fox. Bien, con esto concluimos la clase de hoy y nuevamente estamos en línea el próximo día jueves. Tengan ustedes muy buenos días y hasta pronto.